Muy buenas liantes, como os prometí la semana pasada vamos a hablar sobre baterías. Y como sabéis yo sigo lesionado, pero ya no vamos a entrar mucho en esos detalles. Simplemente si me veis manipular de manera rara alguna herramienta es porque mi bracito izquierdo de momento sigo sin poder moverlo. Además, este vídeo es muy interesante porque vais a aprender a ahorrar dinero a la hora de comprar las baterías. Vamos a adquirir justo lo que necesitamos para cada herramienta. También voy a enseñaros qué tipo de batería o qué tipo de amperaje necesita cada herramienta. Y así, a la hora de comprar, lo tendréis realmente sencillo. Vais al vídeo, qué herramienta tengo y directamente puedo comprar esa batería. Nosotros nos vamos a centrar en las baterías de voz profesional, que ya sabéis que en mi taller es la marca estrella, y voy a haceros una diferenciación de las baterías normales de toda la vida a la nueva generación de baterías, y así vosotros podéis elegir la que más necesitéis. Vamos a dedicarle nada más que un minutito de vídeo a explicaros las diferencias entre una y otra y las características técnicas, pero no entrando en detalle, simplemente para que sepáis lo que tienen y así no alargar mucho el vídeo. La diferenciación básica de las nuevas baterías Procore a las baterías antiguas es el alto rendimiento. Las baterías de 18 voltios antiguas ofrecen una gran autonomía, un muy buen servicio, pero es verdad que actualmente existen las Procore. Las Procore tienen una mejor ventilación debido a varios factores. La primera es esta pieza roja que interiormente separa las celdas. Producen una disipación del calor hacia afuera. Esto alarga la vida útil de la batería y también aumenta su rendimiento. Las celdas, como os voy a mostrar en una imagen cedida, son algo mayores a las de la batería antigua y eso también produce que generen mayor rendimiento. Existen baterías de diferentes amperajes dependiendo para el uso que le vayamos a dar. Como punto de partida vamos a pensar que las baterías de mucho amperaje las necesitaremos en las herramientas que tiren mucha potencia. Los martillos percutores, la sierra ingletadoras, etc. La de 8 amperios o la de 5,5 vienen preparadas para unos trabajos medios. La sierra de inmersión, sierras circulares, la moladora. Y la de 4 es un poquito más para el trabajo de lijado, para lijadoras, sierras de calar, etc. Y os voy a realizar otra pregunta. ¿Por qué ha salido esta nueva generación de baterías? Esta nueva generación de baterías es a la consecuencia de que se ha creado un nuevo motor, el motor biturbo, que lo estaréis viendo anunciado en muchísimas redes sociales, que funciona a la perfección con estas baterías. De hecho, el máximo rendimiento únicamente se consigue si utilizamos la batería Procore adecuada a cada herramienta. ¿Que podríamos utilizar este tipo de baterías normal en un motor biturbo? Sí, pero no obtendríamos el resultado óptimo de la herramienta. Y otra pregunta, ¿podríamos utilizar una batería Procore en una máquina antigua de Bosch? También. Y en ese caso, el motor alcanzaría su máxima potencia o su máximo rendimiento para el que se preparó, ya que estas baterías pueden utilizarse en toda la gama de 18 voltios de voz profesional. Y para que lo veáis, voy a tirar de ayuda y vamos a poner una batería de únicamente 2 amperios, antigua, muy antigua, y la vamos a poner en una de las herramientas biturbo que más energía gasta, que es la ingletadora. Y vamos a ver cómo perfectamente puede hacer un corte. Vamos a hacer también una ligera pasada con los diferentes tipos de cargadores que hay y si me vale uno antiguo para cargar una batería nueva
y viceversa. El cargador nuevo con tecnología Bluetooth para cargar una batería que no lo tiene. Vamos a empezar hablando por el buque insignia. Como siempre, a mí me gusta todo lo bueno y de lo bueno lo mejor. Este es el GAL, el 18V160C, el que lleva dispositivo de conectividad para nuestro smartphone y es lo más alto de gama y el cargador más rápido del mundo. Carga una batería como esta de 8 amperios al 80% en tan solo 32 minutos. ¡Qué brutalidad! Voy a encenderlo para que escuchéis el sistema de refrigeración que trae, porque ayuda además a que la vida útil de la batería sea mayor. Una vez enchufado, enciende una lucecita verde y además tiene una cosa espectacular, que si necesitamos prisa tenemos la opción del Power, que nos cargará la batería de 8 amperios en tan solo 15 o 20 minutos. Yo, utilizando mis herramientas, no he descargado ninguna batería de 8 amperios en ese tiempo. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una autonomía permanente. Como os he dicho, este cargador se puede conectar al móvil y nos detecta que tiene una batería de 8 amperios y que está ahora mismo al 50% y que le quedan 31 minutos restantes para la carga completa sin el modo turbo. Si le diésemos, nos avisa de que va a cargarse de una manera muy rápida hasta el 80% y ya solo pone que le quedarían 12 minutos de carga. Como os digo, este cargador es una auténtica locura, un cargador impresionante. Y este, en cambio, es el GAL 1880CV, que es el modelo inferior al otro, pero sigue siendo un modelo de alta gama y de carga ultra rápida. Este tendría una potencia de carga de 8 amperios, a diferencia del otro que trae 16. Y yo, por ejemplo, lo recomendaría si la mayor parte de nuestras herramientas trabajan con amperajes de 5,5, de 8 o de 4 amperios, ya que las carga rapidísimo. Por ejemplo, la de 4 amperios o la de 5,5 alrededor de 40 minutos estarían cargadas al 100% y la de 8 amperios rondaría la hora. En este caso no dispondríamos de la conectividad Bluetooth, pero igualmente va refrigerada por aire. Vamos a escuchar el fuerte ventilador que tienen y que, como ya os he dicho antes, ayuda a que la carga sea mejor y la batería dure más. En este vídeo os voy a hacer una pregunta. ¿Os habéis planteado tener todas las herramientas de la misma marca? ¿Y por qué? La respuesta es sumamente sencilla. No tendremos que estar cargando con cargadores ni baterías de diferente tipo y además todas las baterías son compatibles desde 2008. Que tengo un taladro antiguo, le puedo meter una de las nuevas baterías Procore y así estoy ahorrándome muchísimo dinero en tener que cambiar el taladro o las baterías. Y así con todas las herramientas, sierras circulares, etcétera. Merece muchísimo la pena tener esto en cuenta y seguir una misma línea de mercado, porque además el cable con esta nueva generación de motores biturbo y baterías Procore, el cable empieza a estar obsoleto, ya que el rendimiento es prácticamente similar y la carga de las baterías con los cargadores rápidos que os he mostrado casi nunca os voy a quedar sin servicio, y si tenéis varias ya os digo yo que jamás. Espero que este vídeo os haya resultado igual de interesante que me lo parece a mí y nos vemos en el siguiente de cómo montar un taller profesional de carpintería con 4 elementos básicos al alcance de todos.